días, mi nombre es Benjamín Malvenda, vengo de parte de la consultora Inodú, que es una consultora basada en Chile. A presentar este estudio que hicimos con un cliente el año pasado y que profundizamos este año para terminar una publicación académica que mostramos en un congreso en junio en los Países Bajos. Y un poco tratar de aterrizar los mensajes y las conclusiones que obtuvimos de este estudio al sistema mexicano y qué lecciones podríamos extraer de este mercado que ya está un poco más maduro en términos de inserción de renovables, como el chileno, para un mercado que está buscando integrar más renovables, como sería el mexicano. Brevemente, Inodú es una consultora que trabaja con organizaciones en Latinoamérica, privados, públicos, en todo lo que son desafíos de uso de energía y uso de agua, con una mirada un poco más sostenible, mirando desafíos medioambientales, sociales, ligados a el mercado energético y al mercado eléctrico en particular. Estos son un poco nuestros clientes que hemos tenido, por si quieren verlos después. Y la presentación tiene tres partes. Primero, un poco de contexto respecto al sistema chileno, al mercado chileno, spot, para que entiendan un poco los mensajes de la presentación. Después, demostrar un poco qué preguntas nos hicimos después de hacer un diagnóstico de la situación actual y futura del sistema chileno, qué metodología utilizamos para resolver estas preguntas y qué conclusiones extrajimos del estudio. En general, las diapositivas van a tener mucha información. Mi idea no es hablar sobre todo lo que está en la presentación, voy a dar mensajes clave y si ustedes quieren después revisarla, lo pueden hacer con calma. Bueno, mis compatriotas del coordinador ayer mostraron un poco el sistema chileno, voy a complementar un poco ese contexto. Aquí ustedes ven el norte está hacia la izquierda, un país bien largo y que hasta noviembre del año pasado consistía en dos sistemas distintos, estaban separados, que era el sistema del norte grande, que abastece la minería, que es una demanda plana, y el sistema del centro-sur, que es un sistema básicamente comercial, pequeña industria, también minería, pero que tiene una forma, la demanda tiene una forma residencial. El sistema del norte era un sistema básicamente térmico, mucho carbón, un poco de gas, e incipientemente generación solar, mientras que el sistema del sur es un sistema que también es térmico, pero tiene mucho recurso hidráulico, tanto de embalse con almacenamiento como de pasada. Entonces vemos que estos dos sistemas, que son bien distintos, se acoplaron en noviembre del año pasado, pero el proyecto de la interconexión no está completo y llega solo hasta la zona norte del sistema central y todavía no se ha conectado con la zona de Santiago, que es donde está la demanda, donde está concentrada la demanda. Y esto ha provocado dinámicas muy interesantes en el mercado spot, precios desacoplados entre la zona norte y la zona centro de este sistema, porque este proyecto todavía no está completo y la poca transmisión que está disponible no es suficiente para evacuar toda la generación solar que se ha instalado en esta zona, donde está el desierto de Atacama, hacia los centros de consumo del centro. Y esto es un poco el mix de generación, lo que se está mostrando acá es la generación diaria por fuente. Entonces vemos que el carbón sigue jugando un rol muy importante en la matriz chilena, gas también, complementa la variabilidad hidráulica, que aquí vemos que incrementa su generación en la época de lluvia y en la época de hielo. Incipientemente generación eólica y solar, que está tomando un rol cada vez más relevante y hay días en que incluso se llega a un 20% de generación eólica y solar respecto a la generación total del sistema. Y muy importante es que este es un sistema que es despachado centralmente por el Coordinador Eléctrico Nacional. Aquí no hay precios, no se ofertan precios en el mercado spot, sino que son costos que se auditan y en base a eso se hace una optimización. El programa que se presentaron ayer, ese modelo bien complejo de Plexus. Y esto ha traído dinámicas muy interesantes. Esto es la zona norte de Chile, que es esta zona que tiene esta limitación de transmisión que les conté, y que es incapaz de evacuar toda la generación solar que se está produciendo. Y vemos el ingreso increíble de generación solar y generación renovable de un año para otro. Esto fue el 13 de noviembre, hace un mes, menos de un mes. Y vemos que esta inserción renovable trae desafíos muy significativos, y no solo desafíos en su variabilidad, en su incertidumbre, sino también en cómo hace que otras unidades operen. Y unidades que tradicionalmente operaban en base, hoy tienen que operar de manera flexible. Y las unidades de carbón están bajando a mínimo técnico todos los días para hacer espacio al sol. Las unidades de gas incluso se están apagando los ciclos combinados en el día para prenderse solo 6 horas después y dar energía en la noche. Entonces eso trae muchos desafíos operacionales, tanto en la planta como en términos de coordinación del sistema.
Pero también trae muchas oportunidades, tanto en precios, los precios han bajado significativamente, como en beneficios ambientales. Lo que estoy graficando acá en rojo son la intensidad de las emisiones, la intensidad de carbono de la generación total, y vemos que si bien antes estábamos básicamente en el nivel del carbón, que son 800-900 gramos por kilowatt hora, hoy las emisiones de CO2 en el día llegan a ser 250 gramos por kilowatt hora. Y efectivamente hemos decarbonizado totalmente el día en la zona norte del país, simplemente invirtiendo en energía solar. Y obviamente esto trae muchos desafíos operacionales. Me encanta este gráfico, tiene mucha información, pero se pueden sacar conclusiones muy interesantes. Lo primero es que lo que se muestra son los precios spot de un día, esto fue el 18 de octubre, en las distintas zonas del país. Nosotros usamos precios nodales, al igual que acá en México. Y vemos que los precios en la zona centro-sur, que son básicamente planos, porque el embalse actúa como una especie de amortiguador de precios, en el norte es muy distinto. El norte tiene un comportamiento muy variable, y esta regionalización que llamamos nosotros de los precios, de los desafíos operacionales, es algo característico de la energía renovable, y que a veces no pasa por alto, uno piensa en el sistema como un todo, pero los desafíos son locales, y las necesidades de flexibilidad son locales, porque en general los recursos renovables están concentrados. En nuestro caso están concentrados en el desierto de Atacama, por radiación solar, la energía eólica está un poco más distribuida. Y eso va a pasar inherentemente, y en general son zonas que no tienen mucha capacidad de transmisión, porque históricamente nunca había habido generación ni demanda en esa zona. Y otros dos factores que son muy interesantes son el incremento, es el incremento en la volatilidad de los precios que producen energía renovable, y esto es algo que se ha visto en California, en Europa, especialmente en Alemania, en España y otros países. Y esta volatilidad se entiende con dos componentes, que es variabilidad e incertidumbre, y son dos cosas distintas. La variabilidad es como los precios, en vez de ser planos, ahora cambian durante el día. No solo cambian a lo largo del año, a lo largo de los meses, sino que también cambian dentro del día. Y si bien en la noche podemos tener precios de carbón de $45 por megawatt hora, hoy en el día tenemos precios ceros, o tenemos precios 30, tenemos precios 10, tal como comentaban en Perú. Y no solo es variable, sino también son inciertos. El coordinador ayer presentó su modelo de programación diaria, que ellos corren todos los días con 12 horas de antelación al día siguiente, y con esa información, que es la mejor información disponible, con información de caudales, de viento, de radiación, de demanda, los precios que pronosticaban para este día eran las líneas punteadas. Por ejemplo, acá pronosticaban precios de carbón durante el día, con la mejor información disponible para el día siguiente. Y los precios en realidad se fueron a cero durante 6-7 horas, y eso para un productor que tiene 100 megawatts de sol instalado y que opera de modo merchant, es muy doloroso. Entonces, esta incertidumbre de las renovables no se tiene que subestimar. Y esto obviamente como consultores nos trajo un desafío, porque si el coordinador, que es el operador del sistema, no puede pronosticar los precios para el día siguiente, ¿cómo nosotros como consultores vamos a ir a un cliente y le vamos a decir, hoy te voy a pronosticar precios para los próximos 20 años para que tú evalúes tu proyecto? Entonces nos desafió un poco a desarrollar una metodología un poco más elaborada. Pero no solo es que la generación renovable sea incierta o sea variable por sí misma, sino que también se acopla a otros factores que siempre han existido y que habíamos pasado por alto quizás, y que ahora como interactúa con la energía renovable se hacen más relevantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el error en la predicción de la demanda. O sea, siempre había un error en la predicción de la demanda, solo que éramos capaces de manejarlo. El problema es que ese error de predicción de la demanda, que yo estoy aquí graficando para las 24 horas del día, esto es la suma del año, de los errores de todo el año pasado, y se ve que ese error es mucho más grande que el error en predicción eólica o solar. El problema es qué pasa cuando esos errores se acoplan y ocurren en el mismo momento y en la misma hora del día. Y es ahí donde está el desafío, y tenemos que tener nuevas metodologías para estimar ese desafío. Y no solo eso, sino que también este error, si bien hoy día es manejable, va a aumentar en la medida que integremos más renovables. Otro fenómeno muy interesante que interactúa son las restricciones y limitaciones ambientales que se imponen sobre la operación del sistema eléctrico, que usualmente los ingenieros eléctricos, bueno, yo soy mecánico, pero tendemos a pasarlo por alto y nos enfocamos en la máquina, en el generador, en las redes, y nos olvidamos que el medio ambiente impone restricciones. Por ejemplo, aquí en rojo estoy graficando la frecuencia de ese año en que unidades de carbón de la zona norte de Chile tuvieron que limitar su generación y disminuir debido a restricciones en la temperatura de descarga de agua de refrigeración. Las centrales en Chile toman agua del mar Pacífico, la botan de vuelta a una mayor temperatura, porque la usan para refrigerar,
Y ahí tenemos nosotros un límite de 30 grados Celsius en la descarga, es una regulación ambiental. Y el problema es que el fenómeno en Niño ha ocurrido de manera más frecuente y más intensa. Si es por cambio climático o no, no sabemos todavía, pero eso es lo que ha pasado. Y el problema es que eso ocurre, la temperatura del mar, en las horas de la tarde cuando cae el sol, es máxima. Y es en ese momento cuando más se necesita la generación de carbón que suba para cubrir al sol que está bajando. Y el problema es que se ven limitadas por la temperatura de la descarga y hemos tenido que disparar unidades diésel, etcétera, con su consecuente efecto en los precios. Y les traje aquí un ejemplo para que vean que esto pasa y pasa seguido. Creo que se le acabó la batería. Ya. Para que vean que pasa y pasa seguido, este fue el 13 de marzo, por ejemplo. Esta unidad de carbón del norte y otras unidades de la misma zona vieron limitada su generación, que esta era la generación programada, vieron limitada su generación por temperatura en la descarga. Al mismo tiempo, un ciclo combinado muy grande de la zona norte falló cuando estaba iniciando, y al mismo tiempo las unidades eólicas del norte generaron menos energía de lo que estaba programado. Y todos estos fenómenos, que por sí mismos pueden ser manejables, se acoplaron y obligaron al operador a despachar un montón de unidades diésel y su consecuente efecto en los precios, que se dispararon desde los 80 hasta los $140. Y en el fondo, nuevamente la pregunta es, ¿cómo se van a intensificar estas interacciones sistémicas a medida que se integren más renovables? Y lo que nosotros estamos viendo, al menos como consultores, es que al 2026 prácticamente la generación en base en Chile no va a existir. Y toda la generación va a tener que operar de modo flexible, de modo intermedio, como lo llamamos, o encendiéndose y apagándose, o subiendo y bajando durante el día para hacer espacio a la energía renovable. Y la pregunta que nos hicimos fue, bueno, ¿cómo integramos esto en nuestros modelos para dar buena asesoría a nuestros clientes y que tomen buenas decisiones de inversión o buenas decisiones de política pública? ¿Y qué metodología podemos desarrollar? Y lo que hicimos fue implementar un modelo en Plexos que es similar a lo que Belén presentó el día martes en su capacitación, en que consideramos básicamente desviaciones en el pronóstico eólico, solar y de demanda. Y dijimos, ¿cómo estos tres factores, simplemente, olvidémonos de las restricciones ambientales, que ya son muy complicadas, solo esos tres factores, cómo eso afectan nuestros pronósticos de precio, nuestros pronósticos de despacho al mediano plazo? Y este modelo tiene dos partes. Este modelo de acá trata de simular la programación diaria del coordinador, o sea, sería un despacho esperado, que es el clásico modelo Unit Commitment de Plexos que se implementa en un ST. En Chile tenemos una particularidad, que tenemos que correr un modelo MT antes de eso para determinar el uso del agua de los embalses durante el año. Esa información se le pasa al ST y el ST hace el Unit Commitment y determina los despachos esperados. Lo que nosotros hicimos fue tomar un montón de escenarios anuales y simplemente quisimos ver años individuales, 2021, 2026, y ver los despachos. La segunda etapa de esta modelación es que tomamos las salidas de este modelo, tomamos los estados de encendido y de apagado de las unidades térmicas, en particular unidades de carbón y unidades de gas, y eso los fijamos y se los entregamos a un segundo modelo. Y este segundo modelo lo que hace es correr nuevamente el despacho económico, pero descomponiendo ahora el ST en cada día del año, es un problema distinto. Y una vez que las unidades de carbón están fijas, hace un redespacho, considerando que los perfiles renovables y de demanda no fueron los que se habían pronosticado el día anterior. Y vemos qué es lo que pasa. Ahí está un poco la resolución que ocupamos. Y esto lo hicimos con un montón de escenarios, esto lo pueden revisar después. Lo importante es que este proyecto, la idea era estimar un poco qué valor proveía un activo flexible nuevo en el sistema. Este activo es un activo de 550 megawatts, un activo grande, y lo pusimos en la zona norte, en la zona centro, y hicimos la misma corrida sin el activo para ver un poco qué beneficios traía en el sistema. Lo que hicimos para crear perfiles renovables desviados, en vez de hacer lo que nos mostraba Felipe y su metodología compleja de modelos predictivos, lo que nosotros hicimos fue algo más simple y simplemente corrimos los perfiles renovables hacia adelante o hacia atrás 1 o 2 días. En el fondo, una metodología muy simple que permite preservar la correlación espacial de los perfiles y la autocorrelación temporal de ellos. Entonces, simplemente decir, oye, ¿qué pasa si el perfil de mañana no fue el de mañana, sino que fue el de pasado mañana? Y simplemente le metimos error al modelo para ver cómo se comporta. Hicimos algo parecido con los perfiles de demanda, pero para esto tomamos el error histórico del coordinador del 2017 y lo replicamos sobre nuestros perfiles al 2021, 2026, que encontramos que era más realista. Estos fueron algunos de los resultados, en verdad. Los resultados son un set más grande.
Lo que quiero que se enfoquen es en esta barra de acá, esta barra de colores, que es un escenario en particular, en que el activo está en la zona norte, que es esta zona que necesita flexibilidad. Y lo que quiero que vean es que la barra azul y la barra roja, que son los ingresos en el mercado spot de energía y de reservas para todo el año, representan alrededor de la mitad de los ingresos que nosotros estimamos para ese proyecto de ese año. ¿De dónde viene la otra mitad? Viene de la capacidad de reaccionar cuando hay desviaciones. Y la capacidad de reaccionar en el mercado real time, que es algo que no va a haber nunca en el modelo Day Ahead, porque el modelo Day Ahead puede ver perfectamente hacia adelante y optimizar el despacho del sistema, pero el problema es que una vez que ocurran desviaciones, hay que reaccionar. Y un activo flexible, como era este en particular, en una zona que requiere flexibilidad, ve alrededor de la mitad de su valor en esos momentos. Entonces, al final, esta metodología nos permitió estimar de mucha mejor forma el valor que tendría este proyecto. Y este es un ejemplo de cómo se despacha, para que aterricemos un poco lo que le estoy diciendo. En la curva gris está en otro eje la demanda neta de un par de días de la simulación, programada el día anterior. En azul está un ciclo combinado que es muy grande y muy eficiente, que está en esa misma zona, y nuestro proyecto no se despachaba ese día, porque el ciclo combinado era suficiente para subir la demanda. El problema fue que ese día hubo mayor demanda neta que lo programado, ya sea porque hubo menos renovables o más demanda o las dos cosas. Y como el ciclo combinado ya estaba máximo, no podía reaccionar, otros ciclos combinados también estaban en su máximo, quien reaccionó fue este proyecto y se despachó durante la noche para cubrir esta mayor demanda neta. Y es así como operan muchos activos en el mercado chileno hoy día, y gran parte de la generación de turbinas abiertas, motores de gas, motores diésel, opera de esta forma y ve 60, 70, incluso 80% de sus ingresos anuales los percibe en estos momentos. Y al final lo que concluimos, bueno, fue que teníamos que actualizar un poco nuestra metodología de modelación como consultores y evolucionar un poco las metodologías tradicionales del sector. Y al menos esta implementación en Plexo nos ayudó un poco a ir más allá. Obviamente nos gustaría incorporar más fenómenos que estamos viendo en el modelo, caídas de unidades, restricciones medioambientales y tantas otras, para poder dar mejor asesoría a nuestros clientes. ¿Y por qué esto encuentro yo? ¿Por qué elegí este tema para presentar acá al mercado mexicano? Es porque, si bien hoy día prácticamente no hay renovables, esto fue en marzo, no sé cómo estarán ahora, hay licitaciones, y en estas licitaciones han entrado de manera muy agresiva las energías renovables. Supongo, esperamos que vayan a seguir entrando. Por lo tanto, algo que para ustedes hoy día no es un problema, quizás en el futuro sí va a ser. Y más que un problema, también es una oportunidad. Y quería ilustrar un poco qué es lo que le pasó a muchos desarrolladores de estos proyectos, y esto es importante tanto para desarrolladores como para los que hacen las políticas públicas, cuando evaluaron sus proyectos en el 2013, 2014, y cómo están operando hoy día. Por ejemplo, para este día del 2017, lo que le estoy graficando en verde es el precio promedio de energía que pronosticaba una institución muy reconocida en Chile. Esto lo pronosticó el 2015 para el 2017. Y vemos que le achuntaba bastante al promedio del precio real. El precio real es el azul para ese día en particular. Y en promedio la curva azul y la curva verde son bastante parecidas. Pero el problema es que el promedio no ve la variabilidad intradiaria de los precios, y en particular no ve cómo hay una correlación negativa muy fuerte entre los precios y la generación de este parque solar. Este es un parque solar real que entró a operar en modo merchant, se lo compró un fondo, pensando que iba a poder vender a precios de 50, y efectivamente vendía a precio cero durante casi todo el día. Y ingresos que ellos pronosticaban de ser mayor de $2 millones al año, finalmente fueron de menos de $500.000. Y todo eso por no utilizar metodologías de modelación suficientemente sofisticadas para el problema que estaban enfrentando. Entonces, un poco ese es el mensaje que les quería dar, es que ojalá tomemos este tipo de modelos que se están desarrollando, tomemos este tipo de experiencias compartidas para incorporar mayor complejidad a nuestros modelos. Y la complejidad no es mala, la complejidad es buena porque nos permite entender mejor los desafíos que estamos viendo hoy día y los que vamos a vivir en el futuro. Y bueno, di mucha información, pero si tienen más preguntas de los detalles de la modelación, lo podemos conversar después, lo vemos en las preguntas.